Hola a todo el mundo, si estás viendo este vídeo seguramente ya sabrás que me gustan los juegos de mesa. Si has estado viendo este canal durante los 2 años que está en marcha, te habrás dado cuenta que tengo cierta predilección por los juegos de construcción de mazos. Pero lo que tal vez no sepas, a no ser que alguna persona avispada se haya fijado un poco en lo que expongo por esta parte, es que soy un gran fan y precario coleccionista de Transformers. Un segundo. ¡Ay! Hostia. Falta este. Bueno, no están todos, pero... Entonces, sabiendo esto, es complicado que pueda hacer la reseña del juego que voy a reseñar en este vídeo de una forma totalmente imparcial. Me estoy refiriendo a Transformers, el juego de construcción de mazos, un juego editado por Renegade Games en 2021, si no recuerdo mal, del cual ya se han anunciado varias expansiones. La que estoy deseando jugar realmente es la siguiente, que se puede jugar con Decepticons. Si no estáis puestos en el mundillo este, todos los muñecos que veis aquí son Decepticons, solo han sido en algún momento de su vida. Así que vamos a dar un vistazo, sí, y comprobar si mi coleccionismo supera o no la crítica que puedo hacer de este juego. Vamos allá. Transformers, el juego de construcción de mazos, el deck building game de Renegade Games Studios o como se llame, puede jugarse de dos modos: cooperativo o semicooperativo. Si decidimos por jugar el juego semicooperativo, los jugadores que representan a los valerosos Autobots, encabezados por Optimus Prime, que es la carta esta, que vamos a utilizar, no sé si la podéis ver bien, por ahí, a lo mejor se ve mejor, que vamos a utilizar para esta reseña, pues combaten a los Decepticons mientras exploran la matriz, que es esta parrilla de cartas que se monta aquí, que representa un poco el universo de los Transformers, los lugares por donde se mueven y las cosas que encuentran y los enemigos a los que se enfrentan. Pues si están jugando el sistema semi-cooperativo, contarán sus puntos de victoria al final de la partida y pues quien tenga más, pues ganará. También se puede optar por un sistema de juego totalmente cooperativo, en el cual los jugadores lo que intentan simplemente es derrotar a los 3 jefes que se esconden en el mazo de encuentros que se forman al principio de la partida, que pueden ser pues de 3 niveles y pueden ser cualquiera de estos que tenéis aquí. El valeroso y aguerrido Megatron, entre ellos. Y pues comparten la victoria cuando se acaba la partida. Sí, ganan. La mecánica base no ofrece nada novedoso. Tenemos un mazo de 10 cartas iniciales, entre pues, las cuales pues, tenemos las que nos dan el poder, que es como se llama aquí, que es la moneda de cambio, que es lo que nos va a servir tanto para comprar cartas como para derrotarlas, en caso de que sean enemigos. Nos van a dar movimiento y nos van a dar alcance. Y aquí es donde empieza a complicarse un poco la historia. Porque veréis, como siempre no esperéis que os explique las reglas porque no va a pasar, en este caso seguro que no. Al principio de la partida los jugadores inician su partida representados por esta fichita de aquí. Bueno, hay varias, esta es una de ellas. No sé qué le pasa al foco, aquí no enfoca. Aquí la ves mejor. Vale. Y empiezan la partida en un lugar que ellos deciden de la matriz. La matriz en un juego para 2 jugadores, que es lo que está aquí, está formada por 3 por 4 cartas, a más jugadores, más matriz, más cartas. Pues empieza aquí. Y de entre las 5 cartas que tienen en la mano, que las van a jugar todas aquellas que quieran y todas las que no, pues no, pero al final del turno se van a descartar, tendrán una serie de valores con los que hay que jugar y hay que tener en cuenta. Y seguramente ahí es donde esté el mayor fallo de este juego, porque veréis, en la matriz, aparte de ser una especie de mapa formado por cartas, también es nuestro mercado.
y asimismo también es el lugar donde nos tenemos que enfrentar a los Decepticons en el juego base, siendo Autobots, para derrotarlos y van a ser nuestra principal fuente de puntos de victoria. Asimismo también van a ser el sitio donde encontraremos a los jefes que tenemos que derrotar para poder ganar el juego. Porque en el caso que la matriz se tenga que rellenar y no hayan cartas en el mazo en el mazo del juego, pues se acaba la partida y todo el mundo pierde. Así que, para complicar un poco más este concepto, que a priori pues no debería ser demasiado complicado, todos los Autobots que empiezan la partida en su modo alterno, en su modo de vehículo, tienen una característica que es el movimiento. Todos los vehículos pueden moverse 2, por lo tanto, pues puedes mover hasta 2 cartas ortogonalmente en la matriz, ¿no? 2 espacios, considerados con cartas por la matriz. Puedes jugar cartas que te den más movimiento, por ejemplo, pues juegas la carta Patrol, que te da 1 más de movimiento, lo cual ya te da 3 de movimiento. Cada vez que gastas un movimiento, pues los diseñadores han tenido bien colocar unas fichitas que te ayudan a contarlo. Es decir, pues si me muevo 1, pues -1, si me muevo otro, pues -1, si gasto el patrón, -1. La cosa es que, al igual que pasaba en el que es probablemente el mejor juego cooperativo de construcción de mazos que jamás se ha hecho, que es el Legendary Encounters Alien, para poder revelar las cartas tenemos que gastar un stat. En el Legendary era el daño, que nos servía tanto para revelar cartas de los enemigos como para combatirlos, y aquí pues tenemos el movimiento. Para moverte por la matriz gastas movimiento, pero para revelar la carta sobre la que estás, gastas movimiento también. Después, con el poder que tienes, que algunas cartas te lo dan y otras pues no, puedes comprar la carta sobre la que estás, siempre y cuando tengas bastante poder entre las cartas que has jugado. Pues por ejemplo, si estamos aquí al principio de la partida y revelamos una carta que vale 8 y solo tenemos 4, pues podemos simplemente mirarnos con odio y ya está. Pero podemos gastar la habilidad de patrol para revelar una carta adyacente, y solo se considera adyacente si está ortogonalmente conectada. Pues podemos gastar esto. Y nos revela a Thundercracker. Para complicar aún más la cosa, cada vez que revelamos un enemigo tenemos que coger una carta del mazo de encuentros y, si no es un boss, realizar la habilidad de ataque. Si es un boss, si es un jefe, tenemos que utilizar la habilidad de reveal. Y cada vez que se enfrente un jugador contra un boss, tiene que utilizar la parte de la carta de encuentros que pone Boss Confrontation, que normalmente no son cosas buenas. Así que para poder comprar cartas, tienes que moverte a ellas y revelarlas. Para poder enfrentarte a enemigos y conseguir puntos de victoria, que es lo que te suelen dar por derrotarlos, tienes que moverte a cartas y revelarlas con un stat limitado. Pero eso no es todo. Si tú combates a un enemigo siendo un vehículo, tu poder, tu ataque va a tener -1 de fuerza, con lo cual vas a necesitar transformarte. Y añadimos una nueva capa al juego, que es el Energon. Son estos cubitos rosas que están aquí, que es el recurso con el cual los Transformers pues se alimentan para poder hacer sus cosas. Al coste de 1 de Energon, tu Transformer se puede transformar de modo alterno a modo robot, adquiriendo potencialidad de su poder y aparte algunas habilidades que van a costar Energon y otras que le son inherentes a cada uno de los Transformers. Cuando combates contra un enemigo, si estás en el modo totalmente cooperativo, todos los jugadores pueden ayudarte, siempre y cuando cumplan 2 condiciones. Estén en rango y tengan poder suficiente como para ayudarte. Estar en rango supone 2 cosas. O estar sobre la carta, con lo cual siempre estás en rango, o la carta que juegues, que otorga poder, o sea, que otorga rango al poder, te da un rango suficiente como para llegar a la carta, teniendo en cuenta que el rango siempre se cuenta en forma ortogonal. Es decir, si Optimus Prime está en esta casilla, para poder combatir contra Thundercracker, debe jugar cartas con poder y rango suficientes como para poder derrotarlo. Si juego una carta que, por ejemplo, por aquí tenemos alguna,
Por ejemplo, juego a Wheeljack, que tiene rango 3, significa que esa carta, el poder que otorga, podría llegar hasta 3. O si juego Wheeljack y 2 Courage que no tienen rango, al tener 3 de rango, puedo dividir ese rango entre cada una de las cartas para otorgar 1 de rango y tener 3 de poder con 1 de rango cada uno. Que no es suficiente para jugar, para matar a Thundercracker. Bueno, para derrotarlo. Porque matar Transformers es complicado. Si tengo los otros dos, que son estos 2 Courage que no tienen rango, pues no me sirven de nada. Y aquí es donde empieza la parte que me no sé, no iba a decir que me molesta, porque realmente no me molesta, pero sino que hace que este juego, pues, no es que no sea bueno, sino que es demasiado complicado. Es demasiado complicado para lo que debería ser. Veréis. Un juego que se basa en una propiedad intelectual como por ejemplo los Transformers, que es bastante potente a pesar de varias cosas, que ya os contaré, ya os advierto que si estáis viendo esto, al final del vídeo tendréis una especie de coda en la que os explicaré algunas cosillas de por qué me gustan los Transformers. Pues cuando trabajamos sobre una IP con bastante potencia y esperamos ya no solo venderlo a jugadores de juegos de mesa, sino a fans de la IP, o incluso atraer a curiosos que les suenan, conocen los Transformers y se acercan a los juegos de mesa mediante esto, pues jolín, podríamos tener un juego un pelín más accesible. Porque una cosa que sí valoro muchísimo de los juegos que están basados en IPs, en propiedades intelectuales, en franquicias, como lo queréis llamar, es que la ambientación de esa franquicia esté presente en el juego. Y en este juego lo está y me encanta, me parece fantástico. El hecho de que tengamos que transformar a nuestros robots para que hagan cosas, que es algo inherente, ¿no? Son Transformers, si no se transforman, qué gracia tiene este juego. Que tengan que transformarse tanto de vehículo a robot como de robot a vehículo, porque si no son vehículos no se mueven, y si no son robots no combaten adecuadamente. El hecho que vayas moviéndote por la matriz, que en sí mismo es un poco engorroso, pero tiene su gracia, porque, jolín, te mueves y vas encontrándote, pues vas corriendo como tus aventuras, y te encuentras con aliados, que son los humanos, te encuentras con los robots, te encuentras con reliquias de la mitología Transformers, te encuentras con los Decepticons a los que tienes que combatir. Le da un toque, aparte que también el hecho de tener un mazo de encuentros y cada ataque o cada emboscada que le tienen los Decepticons, porque son así, ¿no? Te emboscan, sea diferente, que los jefes, cada uno tenga una habilidad que vaya un poco con lo que es el sabor del personaje en el lore de Transformers, pues le da un toque especial, ¿no? Hace que respire en la ambientación en la que está. Renegade ha sacado también un juego basado en G.I. Joe y otro en Power Rangers que respiran esa ambientación. Lo mismo que pasaba en los Legendary Encounters de Upper Deck. Otra cosa que le da mucha pimienta, le da sal al juego, son los Cooperative Schemes. Son cartas que salen, se encuentran en el juego y todos los jugadores pueden aportar recursos para, pues, desbaratar los planes de los Decepticons. Porque si no, pues van pasando cosas malas en la matriz y eso. Quiero decir que es un juego innecesariamente complicado, con un manual horrible y un wording que es espeluznante. Pero he de decir que a pesar de eso, está bastante bien diseñado. Veréis, una de las cosas que hace muy bien este juego es que desde el inicio de la partida tengas una carta que te permite destruir una de tus cartas de inicio cuando la juegas. Al coste de 1 de Energon, ¿vale? Vas a tener que gestionar muy bien cómo consigues y cómo gastas el Energon para nunca quedarte corto de la sustancia en cuestión. El hecho de que desde el inicio tengas una carta que te permite pulir tu mazo, que no va a engrosarse demasiado. También tengo que deciros, no vas a comprar tantas cartas, el mazo que se crea de juego es bastante pequeño. Por ejemplo, a 2 jugadores son 27, 30, son 35 cartas que van a ver aquí, más las 12 con las que empiezas. Son 47 cartas que puedes
combatir y o comprar, de las cuales no todas vas a poder hacer al principio de la partida, vas a poder hacer las dos cosas porque hay algunas que tienen unos costes un poco prohibitivos. Me parece muy bien que desde el inicio una de las cosas que suelen ser más importantes en los deck building games, que es el poder pulir el mazo, ya esté desde el inicio del juego. Está bastante, me parece muy bien. Tal vez si hubiesen escalado el mazo de juego que se crea, es decir, que la dificultad de los Decepticons o los costes hubiesen sido de menos a más o algo así, hubiese facilitado bastante la curva de aprendizaje, porque es eso, no es que el juego sea difícil, pero sí tiene tantos conceptos, que no he explicado todos, ni de lejos, pero tenemos el movimiento, que nos sirve para mover y descubrir, tenemos el poder, que nos sirve para atacar y para comprar, tenemos el range, el rango, que nos sirve para el alcance, que nos sirve para comprar y para atacar. Tenemos los Decepticons normales, que nos hacen un tipo de encuentro, pero luego tenemos los jefes, que nos hacen otro tipo de encuentro, y cada vez que nos enfrentemos a ellos, nos hacen un encuentro diferente a los otros dos. Tenemos los skins normales, tenemos los planes normales de los Decepticons, que cualquier jugador puede desbaratar. Luego tenemos los cooperativos, que si estamos jugando en el modo competitivo no van a estar en juego. Y aparte, en el modo no cooperativo, los jugadores te pueden ayudar, tú quieras o no, el resto de jugadores, tú quieras o no, siempre y cuando tengas daño. Que también es otra condición de final de partida, porque en el momento en que un jugador recibe 5 de daño, su robot es destruido y se acabó. Bueno, robot, porque así tiene género, pero es un robot también. Me pierdo. Porque, ¿sabéis qué pasa? No podía evitar jugar este juego. No podía evitar sentirme atraído por el hecho de que una franquicia tan castigada en el mundo lúdico como son los Transformers, el de mesa me refiero, porque hasta hace nada tenían un juego de cartas coleccionable que tengo que decir que es bastante bueno, pero se canceló. Pues que una franquicia tan castigada o tan maltratada, pues, jolín, que apostasen por ella y sacasen un deck building game, que es posiblemente uno de mis géneros favoritos en los juegos de mesa, pues claro, era inevitable que lo probase. Y el hecho de que como decía, el trasfondo esté tan presente en la mecánica del juego, se ha intentado trasladar toda esa ambientación en un juego de cartas, de construcción de mazos, con las cuales las cartas forman un tablero, y que se ha esforzado tanto, y que si conoces el lore, tal vez esa sea la mayor barrera para cualquier jugador, si conoces la ambientación del juego, joder, pues lo ves que todo tiene sentido, pues, hombre, era complicado que no me gustase. Pero que me guste a mí no significa que le vaya a gustar a personas que juegan a juegos de mesa, o personas que les gustan los deck building games, o personas que les gustan los Transformers, o que coleccionan Transformers, o que conocen el mundo de los Transformers. Porque creo que para esos dos bandos, este juego tiene demasiadas barreras. Para unos, la curva de aprendizaje, con toda su palabrería, con todos sus tecnicismos propios de los juegos de mesa, puede suponer una barrera de entrada bastante complicada, a pesar de que conozcan el lore y la ambientación y entiendan qué está pasando, pero no entiendan cómo está pasando o cómo jugarlo, cómo hacer que ciertas cosas pasen. Y para otros, el hecho de que ese mismo lore y ambientación esté tan presente en el juego haga que no entiendan por qué pasan algunas cosas. Entonces, pues no sé muy bien qué deciros. A mí me ha gustado. Yo me lo paso muy bien jugando. Muy bien. Creo que no es un juego que debería recomendar a mucha gente, pero si quieres
probar otra forma de hacer un juego de construcción de mazos con el mercado oculto y todo esto, llevarte alguna sorpresita, que aparte que sea cooperativo, pues siempre está bien, pues le puedes dar un tiento a Transformers, el deck building game. Mira, acabo de encontrar la mejor comparación, veréis. Este de aquí, que se me ha quedado, este es Trigger Happy, ¿vale? Es un Decepticon muy majete, que salió en la serie Titan Reborn, ¿veis? Su cabeza es un mini robot. ¿Vale? Trigger Happy tiene una de las transformaciones más chulas que me he encontrado nunca en un juego, en un muñeco de Transformers. ¿Vale? La cuestión es que, como todo, hay ciertas cosas, perdón, en la vida, o en los juegos de mesa, o en las ambientaciones de juegos, que tienen su lógica interna. Y hasta que no la conoces, la cosa pues parece bastante complicada. Muchas veces cuando transformas un Transformer por primera vez, tienes que mirar el manual. Varias veces. Pero cuando entiendes su lógica interna, cuando ves que, no sé, cuando ya has pillado el truco, que a veces pues se olvida, es mucho más sencillo. Puedes incluso, no sé, automatizarlo. Hay gente que tiene un arte especial para con la transformación de estos bichetes. Yo, la verdad es que tengo una memoria bastante de pez y nunca se me han dado bien transformar cubos de Rubik. Lo que quiero decir es que ahora, cuando me acuerde cómo iba esto y os deje anonadados con mi habilidad para hacer el ridículo, vale, porque esto yo creo que iba así, no, así no iba. Vale, esto se quedaba así, no. No me acuerdo. Vale, uy. Vale. Esto no es, ¿vale? Pero puede quedar un Semi-Gundam muy curioso. Vale, ¿veis? Quedas así y se crea un Semi-Gundam raro, pero curioso. Bueno, lo que quería decir es que cuando entiendes la lógica interna que se esconde en Transformers de Deck Building Game, puede llegar a ser un juego que disfrutes. Pero si no haces el esfuerzo, si esperas entenderlo rápido, disfrutarlo rápido, más que entenderlo, porque el juego realmente no es complicado. Es farragoso, pero no complicado. Pero si intentas eso, no sé, es que esto, me estoy frustrando, ¿eh? Esto iba aquí, y esto, bueno, que lo probéis, que el juego está, yo creo que está bien, si le dais la oportunidad. Y si no, pues consolaos que no es tan malo como las películas de Michael Bay de Transformers. Si os interesa un poquito que os cuente por qué me gusta tanto esto, pues esperáis unos segunditos, os cuento un par de cosas que creo que son interesantes de los Transformers, y si no, pues nos vemos en la siguiente reseña. Hasta ahora. Bueno, si os habéis quedado con la curiosidad, al final sí he conseguido acabar de montar a Trigger Happy. Es que tenía aquí un truquillo que no me acordaba cómo era. ¿Por qué los Transformers? Si ya soy una persona, no sé, adulta, pues veréis, cuando yo era muy pequeño, los Transformers no se emitían en la tele. Los dibujos animados, los clásicos, la G1, ¿vale? Los Transformers empezaron a hacerse famosos en Estados Unidos y el resto del mundo en 1984, que fue cuando Hasbro se alió con Takara y con Diaclone para sacar los muñequitos transformables que tenían en Japón y los licenciaron. Y en la serie de dibujos animados, que empezó a publicarse ese mismo año, a emitirse ese mismo año en Estados Unidos, pues si lo queríamos ver en España, pues teníamos que acudir al videoclub. Y tengo un cariño muy especial a ese recuerdo de cuando era pequeño, porque yo veía los Transformers cada vez que iba a casa de un tío mío, de mi tío Emilio, que si está viendo esto, pues hola, y espero que lo veas.
Y para mí, ir a casa de mi tío Emilio significaba muchas cosas. Significaba, pues, ver a mis primos, ver a Emilio y a Alejandro, ver a mi tía Lola, ver a mi tío, y, pues estar con mis padres y con mi hermano. Y para que nos estuviésemos calladitos y quietos, pues, mis padres tenían a bien, pues, pasar por el videoclub y pillarnos alguna cinta de vídeos y dibujos animados. Entre ellas, pues teníamos los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, Galaxy Rangers, que es otra franquicia a la que tengo mucho cariño, y los Transformers. Con lo cual, pues ya de entrada, pues los Transformers para mí son un recuerdo feliz de infancia. Pero por otra parte, a medida que me hice mayor y empecé pues, a leer cómics y todo esto, en un momento determinado cayó en mis manos el número 57 de Comics Forum de la colección de Transformers, que en aquel momento se publicaba bimensualmente porque las ventas no eran muy buenas. Y de repente aquellos Transformers no tenían nada que ver con los dibujos animados, había personajes que no conocía, como era Scorponok, como era Thunderwing, los Transformers iban con armaduras que eran carcasas Pretender, y aparte tenía un toque aquello súper adulto, oscuro, unas historias. Y luego ya averigüé cuando era mayor, pues que el escritor Simon Furman, era el escritor de esos números, se había ganado la fama escribiendo en Transformers UK, creando historias pues que eran bastante buenas, si te gustan los cómics en general y los Transformers en particular. Pero para que os quitéis los prejuicios un poco de encima, yo os recomendaría muy mucho que le dieseis un vistazo a la penúltima, bueno, es que no es una serie, son varias, pero a la penúltima época de los cómics que publicó IDW en Estados Unidos, de los cuales pues parte publicó Norma, parte ha publicado Planeta de Austin y aquí en España, y suponen la mejor saga, desde mi punto de vista, de Transformers jamás escrita. Y probablemente uno de los mejores cómics de ciencia ficción que jamás he leído. Porque como buena obra de género, de ciencia ficción, que para mí siempre ha sido el género definitivo por el cajón desastre que supone para los temas, en More Than Meets the Eyes, en Robots in Disguise, en Optimus Prime, en las primeras series de Furman de Transformers, que era como una saga que se componía de varias minisagas, en All Hail Megatron, en The Transformers, que duró 31 números y supone un cambio total de paradigma en lo que iba a ser los últimos años de la franquicia en IDW. Se tratan temas de todo. Megatron es un rebelde que lucha por la tiranía hasta que al final se pierde. Optimus Prime a veces no es tan bueno como creemos que es, e incluso pues tiene dudas y ya es un veterano de guerra que hay un momento que ya encuentra sentido a su existencia dentro de la sociedad Transformer. La guerra civil entre Transformers y Decepticons se acaban, aparecen nuevas amenazas, hay luchas de poder, política, disertaciones sobre el individuo, una de las piedras angulares sobre las que gira gran parte del tema es: ¿somos en lo que nos transformamos o somos quienes somos? O sea, mi papel en la sociedad depende de en qué me transformo o de lo que realmente quiero ser y puedo llegar a ser. Trasladado a nuestra realidad, ¿me debo acoplar o circunscribirme a la clase social o el círculo social en el que nazco, en el que me adscribe un nacimiento, o puedo expandir más allá? ¿Puedo ser más de lo que a priori podría ser? No sé, es fantástico. Y aparte, pues también tengo que decir que los Transformers me gustan mucho porque, como decía al final de la reseña, el hecho de que a veces cuesten tanto de transformar, pues son como un pequeño cubo de Rubik que pues me ayuda bastante a desconectar del mundo. A veces cojo un Transformer que hace un montón de tiempo que no transformo y digo, ¿esto cómo era? Aparte, si recuerdo que era un poco difícil, pues como que lo disfruto más. Nada, ya está, solo quería contar un poco esto porque a veces mucha gente no entiende por qué me gustan los Transformers, pero bueno, es eso. Espero que os gusten los Transformers, le deis un tiento a este juego. No está publicado en castellano, está publicado en inglés, pero se puede conseguir sin problema.
no tiene un texto especialmente complicado. Si conocéis inglés no tenéis problema. Y si estás mirando esto y no te gustan los Transformers, pues pruébalo. Pruébalo porque yo creo que te lo puedes llegar a pasar muy bien. Bueno, nos vemos en alguno de los vídeos que cuelgue por ahí. Cuidaos mucho y hasta luego.